Hubo un día en el que la música española pareció detenerse durante unos segundos. Un coche destrozado, un silencio extraño sobre la carretera y un nombre que empezó a repetirse en la radio con una mezcla de incredulidad y sospecha. Juan Camacho, la voz suave que había conquistado a miles de oyentes, el compositor que parecía destinado a una carrera larga y luminosa, había muerto en un accidente que desde el primer momento no convenció a nadie. La noticia llegó como un golpe seco, pero lo más inquietante fue lo que vino después. Versiones contradictorias, detalles que no encajaban, silencios incómodos y un círculo cercano que nunca logró ponerse de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Años más tarde, aún hay quienes aseguran que aquel no fue un simple accidente. Otros afirman que Juan estaba atravesando una etapa oscura marcada por tensiones profesionales y decisiones difíciles que no todos comprendían. Y algunos, los más cercanos, reconocen que había señales de que algo se estaba rompiendo por dentro, aunque nadie supo interpretarlas a tiempo. La muerte de un artista siempre golpea, pero la de Juan Camacho dejó una grieta que nunca terminó de cerrarse. ¿Fue realmente un accidente inevitable o hubo algo más detrás de aquella carretera maldita? ¿Qué estaba pasando en su vida para que tantos detalles quedaran envueltos en sombras? Hoy conocerás la verdad completa. Antes de convertirse en una de las voces más dulces y melancólicas del panorama musical español, Juan Camacho fue simplemente un niño que crecía en un país lleno de contrastes, silencios y cambios latentes. Nació en un entorno humilde en una España, donde la música convivía con la censura y donde cada barrio tenía su propia forma de resistir. Sus primeros años estuvieron marcados por una mezcla de disciplina familiar y una sensibilidad artística que no encajaba del todo con las expectativas de la época. En casa se valoraba el trabajo estable, la seguridad y los caminos predecibles, pero él parecía siempre mirar más allá de lo evidente. Mientras otros niños jugaban en la calle, Juan pasaba horas observando pequeños detalles del mundo que lo rodeaba. Tenía una capacidad natural para escuchar y transformar emociones ajenas en melodías. La situación social tampoco era sencilla. España vivía todavía bajo el peso de un régimen que controlaba la cultura y limitaba la expresión. En ese contexto, los jóvenes que soñaban con dedicarse al arte necesitaban más que talento. Necesitaban convicción y una dosis considerable de rebeldía silenciosa. Juan fue desarrollando esa mezcla casi sin darse cuenta. Un profesor de música descubrió muy pronto que aquel chico tenía una voz distinta. No era potente ni grandilocuente, pero tenía una calidez que atrapaba desde el primer momento. Su timidez, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su sello personal. Había algo profundamente honesto en su manera de cantar. Su adolescencia estuvo marcada por pequeños rituales musicales. Le gustaba encerrarse en su habitación para escribir letras que hablaban de amores imposibles, de esperanzas silenciosas y de un deseo constante de comprender el mundo. A veces sus familiares lo escuchaban cantar a través de la puerta y se sorprendían de cómo aquel muchacho reservado podía expresar tanto sin alzar la voz. Ese contraste entre su vida interior y su apariencia tranquila sería una constante en toda su carrera. A medida que crecía, empezó a frecuentar pequeños círculos musicales, donde jóvenes de toda España se reunían para compartir canciones. Ese ambiente fue fundamental. Allí descubrió la fuerza de la canción de autor del pop que llegaba desde fuera y de las nuevas corrientes que empezaban a filtrarse con la transición. Todo cambiaba lentamente, pero cambiaba. Juan absorbía cada sonido y cada historia como si fueran piezas de un rompecabezas que le ayudaban a entender su propio camino. No tardó en escribir sus primeras canciones y aunque no todas eran brillantes, ya mostraban una esencia emocional que lo diferenciaba. Hubo un episodio de su juventud que marcaría su sensibilidad. Un amigo cercano sufrió un accidente grave y Juan, profundamente afectado, compuso una canción que él mismo describió como el primer momento en el que sintió que la música podía explicar lo que las palabras no lograban. Aquella experiencia le enseñó que las emociones sinceras, incluso las más dolorosas, podían transformarse en arte.
Esa visión lo acompañaría para siempre. Cuando finalmente decidió dedicarse a la música de manera profesional, lo hizo en un momento en el que España comenzaba a abrirse a nuevas voces. El país estaba cambiando y con él surgía un público cada vez más receptivo a canciones íntimas personales y con una carga emocional distinta. Juan encontró su espacio en ese nuevo clima. Su estilo no era estridente. No necesitaba provocar ni levantar polémicas. Confiaba en la honestidad de su voz y en la profundidad de sus letras. Ese equilibrio entre delicadeza y verdad se convirtió en el punto de partida de su carrera. Para muchos, Juan Camacho nació como artista en los años en los que España aprendía a respirar de nuevo. Para él, sin embargo, ese proceso había empezado mucho antes en un barrio modesto, en una habitación pequeña, en la mirada silenciosa de un adolescente que intuía que la música sería su forma de sobrevivir a un mundo que a veces parecía demasiado duro. El ascenso de Juan Camacho no fue repentino. Fue una mezcla de constancia, sensibilidad y un talento que, aunque discreto, resultaba imposible de ignorar. A mediados de los años 70, cuando España empezaba a dejar atrás viejos silencios y la industria musical buscaba nuevas voces capaces de conectar con un público cada vez más diverso, Juan encontró su oportunidad. Empezó actuando en pequeños locales donde los cantautores se mezclaban con grupos de pop y baladas románticas. Era un ambiente competitivo, lleno de jóvenes que soñaban con hacerse un nombre, pero la voz de Juan tenía algo especial. No era un intérprete que llenara el escenario con energía explosiva. Lo suyo era diferente. Apenas necesitaba moverse. Bastaba con abrir la boca para que las primeras filas guardaran silencio. Su primer gran paso llegó cuando un productor, impresionado por la calidez emocional que transmitían sus canciones, le propuso grabar un sencillo. Aquel gesto, que para muchos habría sido apenas una oportunidad más, para él fue un cambio radical. El estudio se convirtió en un refugio donde podía explorar matices, experimentar con sonidos y dar forma a ese universo interior que llevaba años construyendo. La canción salió al mercado sin demasiadas expectativas, pero pronto empezó a sonar en la radio. El público reaccionó de una manera inesperada. Había en su voz una mezcla de nostalgia y esperanza que tocaba fibras profundas. En una época marcada por cambios rápidos y cierta incertidumbre social, sus letras hablaban directamente al corazón. Ese primer éxito lo llevó a grabar su álbum debut. Fue un trabajo elaborado con cuidado meticuloso. Juan no buscaba grandes arreglos ni artificios, quería que la música respirara con naturalidad. Cuando el disco salió a la venta, sorprendió incluso a quienes creían en él. No fue un fenómeno inmediato, pero su crecimiento fue constante. Semana tras semana, más personas descubrían su estilo. Su nombre empezó a aparecer en listas, programas de televisión y revistas musicales. El público lo describía como un artista sincero, la clase de músico que no necesitaba gritar para ser escuchado. Las giras pequeñas se transformaron en conciertos más grandes. Cada actuación reforzaba la conexión entre Juan y sus seguidores. Para muchos, sus canciones se convirtieron en banda sonora de romances, rupturas y momentos íntimos. Algo muy particular sucedía en sus directos. Aunque él mantenía la misma serenidad de siempre, las emociones se intensificaban. La gente cantaba con él, a veces casi susurrando, como si temieran romper el hechizo. Era un fenómeno difícil de explicar, pero fácil de sentir. A finales de los 70, alcanzó su mayor momento de popularidad. Un tema en particular, una balada construida con simplicidad pero cargada de sentimiento, lo catapultó a la fama nacional. Empezó a recibir invitaciones constantes a programas de televisión, entrevistas y eventos. España encontró en él una voz que representaba un tipo de sensibilidad diferente a la que dominaba la escena. No buscaba la provocación, ni dependía de escándalos para mantenerse vigente. Su arma era la honestidad. Sin embargo, mientras la fama crecía, también lo hacía una presión silenciosa. El entorno artístico comenzaba a exigirle más presencia pública, más exposición, más imagen.
había quienes querían convertirlo en algo que no era. Él prefería mantenerse reservado, centrado en la música y alejado del ruido mediático. Esa tensión pequeña al principio empezó a marcar el ritmo de su vida profesional. Aún así, durante ese periodo, todo parecía indicar que Juan Camacho estaba destinado a una carrera larga y estable. Tenía talento, tenía público y tenía una autenticidad que lo distinguía. Pero como ocurre en tantas historias, el momento de mayor gloria también fue el preludio de un cambio inesperado, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El giro trágico en la vida de Juan Camacho no llegó como una explosión repentina. Fue más bien un conjunto de tensiones acumuladas, silencios prolongados y señales que, vistas en perspectiva, parecían anunciar un desenlace inevitable. El público lo veía como un artista sereno, dueño de una voz cálida y una presencia casi terapéutica. Sin embargo, detrás de los escenarios, su mundo comenzaba a fracturarse de formas que pocos imaginaron. Todo empezó con un periodo de desgaste emocional. La presión de la fama, sumada a las expectativas cada vez mayores de la industria, empezó a modificar su rutina y su ánimo. Juan siempre había sido introspectivo. Prefería escribir en soledad, trabajar sin ruido y mantener su vida privada lejos de los focos. Pero a medida que su popularidad crecía, esa forma de estar en el mundo empezó a verse como un problema. Algunos directivos creían que necesitaba modernizar su imagen, mostrarse más accesible, más mediático. Empezaron a surgir tensiones entre su estilo artístico y las exigencias del mercado. Él intentaba adaptarse, pero cada concesión lo alejaba de sí mismo. En ese contexto comenzaron a circular rumores sobre su estado de ánimo. Personas cercanas mencionaban que se sentía cansado, saturado, incluso vulnerable. Otros afirmaban que estaba enfrentando una crisis profesional que no sabía cómo gestionar. Lo cierto es que Juan atravesaba un periodo de fragilidad emocional que se intensificó con el paso de los meses. La imagen pública del artista tranquilo contrastaba cada vez más con su vida interior. La situación empeoró cuando, en medio de ese clima de incertidumbre, surgieron problemas contractuales. Algunas decisiones de su compañía discográfica generaron frustración. Hubo desacuerdos sobre la dirección de su siguiente proyecto y sobre el tipo de promoción que pretendían para él. Juan quería mantener su esencia, pero sentía que le estaban arrebatando el control. Quienes lo conocían bien recuerdan que la música siempre había sido su refugio, y la idea de perder la libertad creativa resultaba devastadora. A esto se sumaron dificultades personales. La acumulación de estrés comenzó a reflejarse en su vida diaria. Dormía poco, trabajaba en exceso y a veces parecía sumido en un silencio que preocupaba a quienes lo rodeaban. Algunos amigos intentaron animarlo a tomarse un descanso, alejarse temporalmente del entorno profesional y recuperar la claridad. Él, sin embargo, seguía adelante como si temiera que detenerse significara hundirse por completo. Fue una época marcada por esa mezcla peligrosa entre agotamiento y obligación. Todo se volvió más oscuro cuando, en los meses previos a su muerte, ciertas actitudes llamaron la atención de su círculo íntimo. No se trataba de escándalos públicos ni de comportamientos extravagantes. Juan nunca fue ese tipo de artista, pero sí había señales de una lucha interna profunda, conversaciones inconclusas, miradas perdidas, cambios sutiles en su manera de hablar sobre el futuro. Algunos creyeron que se trataba de una simple etapa de cansancio, otros sintieron un presentimiento inquietante. Y entonces ocurrió. Una madrugada, mientras circulaba por una carretera donde el tráfico era casi inexistente, su coche sufrió un accidente devastador. Las imágenes del vehículo destrozado fueron suficientes para que la noticia se propagara con rapidez. La prensa informó de inmediato que se trataba de un accidente de tráfico, un trágico final. Nada más que eso. Sin embargo, desde el primer momento hubo detalles que no encajaban del todo. Horarios imprecisos, versiones contradictorias, una reconstrucción oficial que dejó más dudas que certezas. Algunas personas cercanas afirmaron
que Juan no solía conducir de noche ni frecuentaba esa ruta. Otras dijeron que en los días previos había mostrado un comportamiento extraño. Pocos se atrevieron a hablar públicamente, pero entre bastidores comenzaron a circular especulaciones. Había perdido el control por cansancio extremo. Había ocurrido algo más en esa carretera desierta. Había señales en su vida que no fueron atendidas a tiempo. La muerte de Juan Camacho golpeó profundamente al mundo artístico, no solo por la pérdida de un talento singular, sino por la sensación de que el final llegó en un momento en el que aún quedaba mucho por decir, por cantar, por vivir. Su ausencia dejó un vacío lleno de preguntas. Nadie pudo ofrecer una explicación definitiva. Algunos defendieron la teoría de un accidente inevitable. Otros insistieron en que la versión oficial era incompleta. Lo que sí quedó claro es que Juan estaba atravesando un periodo crítico del que pocos conocían la magnitud real. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin antes haber pedido ayuda? ¿Había señales que todos pasaron por alto? ¿O fue simplemente el destino cruel y repentino el que decidió apagar una de las voces más sensibles de la música española? Aquella noche marcó un antes y un después. Y lo peor estaba aún por contarse. Tras su muerte, el país quedó envuelto en una mezcla de desconcierto y tristeza que no tardó en transformarse en una reflexión más profunda sobre los últimos meses de Juan Camacho. La caída de un artista nunca es un acontecimiento súbito. Es el resultado de una serie de golpes silenciosos, pequeñas fracturas invisibles que cuando finalmente salen a la luz revelan un dolor acumulado que nadie quiso ver a tiempo. En el caso de Juan, esa caída había comenzado mucho antes de su accidente, y solo después de su partida quienes lo conocieron empezaron a unir las piezas de un rompecabezas que mostraba a un hombre agotado, vulnerable y atrapado entre expectativas imposibles. Su entorno cercano reconoció que Juan vivía un conflicto interno entre su deseo de mantenerse fiel a su propia esencia y la presión constante de una industria que exigía cambios que él no estaba dispuesto a asumir. La fama que en un principio fue una recompensa por su honestidad artística terminó convirtiéndose en una carga silenciosa. La sensación de ser observado, analizado y juzgado minó poco a poco su tranquilidad emocional. Con cada disco nuevo, la presión para superar el anterior y adaptarse a las tendencias del momento se intensificaba. Juan, que siempre había trabajado desde la sensibilidad, sentía que la música comenzaba a convertirse en una tarea mecánica, alejada de la verdad emocional que lo había hecho popular. Después del accidente, surgió otra reflexión inevitable. Muchos se preguntaron si Juan habría encontrado una forma de reinventarse si hubiera tenido el tiempo y la ayuda necesaria. Su personalidad reservada hacía que rara vez compartiera sus inquietudes más profundas. Era difícil imaginarlo pidiendo apoyo o exponiendo sus miedos. Esa contención emocional que en sus canciones se transformaba en belleza en su vida personal, se convertía en una barrera que le impedía recibir el apoyo adecuado. Es posible que en un entorno diferente su historia hubiera tomado otro rumbo. A pesar de su ausencia, su música experimentó una especie de renacimiento. Sus discos empezaron a escucharse con una atención renovada. Canciones que habían pasado desapercibidas cobraron un significado distinto. Su voz, que siempre había transmitido una melancolía delicada, parecía ahora contener claves ocultas sobre su mundo interior. Algunos oyentes encontraron consuelo en esa interpretación póstuma. Otros sintieron una nueva cercanía hacia él. Era como si a través de su obra, Juan lograra expresar lo que nunca dijo en vida. Esa nueva lectura de su música también abrió el camino a una forma de reinvención. Aunque él ya no estuviera, su legado se reinterpretaba. Nuevas generaciones lo descubrieron gracias a reediciones, recopilatorios y homenajes. Su figura dejó de ser únicamente la de un artista trágicamente fallecido y se convirtió en la de un símbolo de sensibilidad en tiempos de cambios rápidos y exigentes. Cada nueva escucha era un recordatorio de la profundidad emocional con la que vivió y creó.
Sin embargo, la pregunta persistía. Si Juan hubiera tenido la oportunidad de detenerse, de respirar, de reconectar con lo que realmente lo movía, habría logrado reconstruirse. Habría encontrado un camino alternativo, lejos de presiones externas y más cercano a la autenticidad con la que había iniciado su carrera. Es imposible saberlo. Lo que sí quedó claro es que su caída no fue un fracaso. Fue la consecuencia de un sistema que no siempre sabe cuidar a los artistas que más necesitan silencio, espacio y comprensión. En esa dualidad entre ausencia y reinvención, entre dolor y memoria, se empezó a construir la verdadera dimensión de Juan Camacho. El legado de Juan Camacho se construyó de una manera inesperada. No nació al ritmo de grandes reconocimientos oficiales ni de campañas grandilocuentes. Surgió desde un lugar más íntimo, más silencioso, más profundamente humano. Con el paso del tiempo, su figura dejó de estar marcada únicamente por la tragedia de su final y comenzó a ser entendida dentro de un contexto emocional más amplio. Juan no fue solamente un cantante de voz cálida. Fue un artista cuya sensibilidad dejó una huella que, aunque discreta, resultó imposible de borrar. Tras su muerte, sus canciones empezaron a adquirir una dimensión distinta. Aquellas melodías que en vida parecían sencillas, comenzaron a escucharse con mayor profundidad. Sus letras, muchas veces impregnadas de una melancolía delicada, resonaban ahora como confesiones que habían pasado inadvertidas. Había en su forma de cantar una honestidad que, en retrospectiva, permitía comprender mejor el universo emocional desde el que creaba. Para muchos oyentes, descubrirlo después de su partida se convirtió en una experiencia reveladora. Cada estrofa parecía revelar un pedazo de su alma. Su influencia también se dejó sentir en otros artistas. Compositores y cantantes de generaciones posteriores encontraron en él un ejemplo de cómo la vulnerabilidad podía convertirse en una herramienta creativa poderosa. En un mundo musical donde la espectacularidad dominaba los escenarios, Juan demostraba que la emoción verdadera no necesitaba artificios. Su estilo sobrio, centrado en la interpretación sincera, se convirtió en una referencia para quienes buscaban autenticidad por encima de cualquier tendencia pasajera. En programas de radio y televisión comenzaron a aparecer homenajes que intentaban recuperar su figura. No se trataba de grandes celebraciones, sino de espacios dedicados a recordar su música, analizar su obra y compartir testimonios de quienes lo conocieron. Cada uno aportaba un matiz distinto. Algunos hablaban de su profesionalidad impecable. Otros recordaban su timidez, casi como un rasgo de pureza en un entorno frecuentemente dominado por el ego y la competencia. También estaban quienes destacaban su capacidad para conectar con el público sin necesidad de elevar la voz. Era un recordatorio constante de que la música emocionalmente honesta siempre encuentra su lugar. El público, por su parte, desarrolló una relación especial con su legado. Años después de su muerte, sus canciones seguían sonando en momentos de intimidad, en recuerdos familiares y en historias personales. Muchas personas contaban cómo su música había acompañado momentos de felicidad, de tristeza o de transición. Ese tipo de conexión emocional tan difícil de medir fue la prueba más clara de que Juan había logrado algo más profundo que la fama. Su obra se integró en la memoria colectiva de una generación que lo escuchó en una época marcada por cambios sociales intensos. Además, su nombre empezó a asociarse con la reflexión sobre la fragilidad de los artistas. Su historia, lejos de ser un simple capítulo trágico, abrió debates sobre el cuidado emocional en el mundo de la música. Juan se convirtió involuntariamente en un símbolo de lo que ocurre cuando la sensibilidad se enfrenta a una industria que no siempre sabe protegerla. Esa lectura, aunque dolorosa, ayudó a visibilizar un tema que durante mucho tiempo se había ignorado. Su figura también fue recuperada por investigadores musicales y documentalistas, interesados en entender el impacto de artistas que, sin grandes escándalos mediáticos, lograron influir profundamente en el corazón del público. En ese análisis, Juan destacó como un ejemplo perfecto de artista cuya obra se engrandece con el tiempo.
Sus discos, lejos de perder vigencia, adquirieron una nueva dimensión emocional. Escucharlos se convirtió en una manera de rendirle homenaje y al mismo tiempo de comprender la sensibilidad de una época. En definitiva, el legado de Juan Camacho no se mide en números ni en premios. Se mide en la capacidad de su música para seguir emocionando décadas después. Su memoria permanece viva en cada persona que reconoce en sus canciones un refugio, una caricia emocional o un recordatorio de que la delicadeza también tiene un lugar en el mundo artístico. Juan no fue una estrella fugaz, fue una voz que sin ruido se instaló para siempre en la memoria musical de España. La historia de Juan Camacho no es solo la de un artista que partió demasiado pronto. Es la de un hombre que transformó su sensibilidad en música y que sin proponérselo dejó una huella emocional que el tiempo no ha logrado borrar. Su voz suave y llena de matices sigue resonando como un eco que atraviesa generaciones. En cada canción dejó un rastro de sinceridad, en cada interpretación dejó una parte de sí mismo. Y aunque su vida estuvo marcada por silencios, presiones y un final envuelto en sombras, su obra ilumina con claridad el camino que recorrió. Hoy, cuando el público vuelve a escuchar sus canciones, ya no solo escucha a un cantante, escucha a un alma que buscó refugio en la música y que encontró en ella su forma más pura de existir. Su legado demuestra que la emoción verdadera no desaparece, permanece, se transforma y renace en quienes descubren su arte con el paso de los años. Juan no fue una estrella fugaz, fue un mito silencioso que sigue vivo en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental que te dejaré en el primer comentario. Cada vida artística guarda un secreto profundo, y cada secreto espera a ser revelado.